Hola, pues como os decía más arriba, en esta ocasión de cómo entrar al blog, pues quiero traeros un vídeo corto, en el que, bueno, podamos establecer una serie de respuestas cortas a preguntas clave de los procesos de estabilización del empleo temporal derivados de la Ley 20 de 2021, que ahora mismo en nuestras organizaciones, en las administraciones públicas, es un proceso que está creando muchas dudas y que además es costoso y complejo de llevar a cabo. La primera pregunta, en primer lugar, sería si este proceso es obligatorio o no. Y si lo son, pues qué tipo de procedimientos podemos usar o no. Como digo, esta pregunta, pues hay gente que lo está interpretando de forma abierta. Está comentando que si se negocia con los sindicatos se puede usar o no usar la ley 20, o si más allá de eso, sobre todo se está negociando si se puede evitar el concurso o el concurso oposición en la aplicación de la ley. Sobre esto, pues bueno, comentaros que en mi opinión, pues tenemos una ley básica, que es como se establece la ley 20, que está al mismo rango legal que el Real Decreto 5/2015, que el TREBEP, y por lo tanto, pues el TREBEP en este caso pues está por detrás de la ley 20, y en todo caso solo serviría para resolver lagunas, con lo cual pues el principio también de positividad del tenor literal de la ley en este caso pues creo que tiene que primar, y como os digo, pues bueno, los verbos, la forma de escribirlo, la forma de desarrollarlo son imperativos, y encima pues bueno, como os digo, todo este mare magnum y este jaleo para partir de la mayor premisa, que puede ser evitar que se hagan los procesos, con lo cual en mi opinión creo que son obligatorios tal y como están establecidos, y por lo tanto pues si cumples los plazos y los periodos establecidos pues deberás de acudir o bien al concurso oposición o bien al concurso, cualquiera de los dos procedimientos o cualquiera de las dos vías, pero sin salirte de allí. Si os salís, pues a día de hoy pues el riesgo son los recursos que se puedan presentar al respecto. La segunda de las preguntas sería, o más bien de los consejos que os podemos dar, es sobre todo que a día de hoy, que es 2 de mayo todavía, la parte gorda es la publicación de las ofertas de empleo público y la negociación de las ofertas de empleo público. Como dicen muy bien mis compañeros de Canarias, Fernando Fariña y Pepe Cabrera, ahora mismo no es el momento de negociar ni de determinar si las plazas que salen en el listado a estabilizar son por concurso o por concurso oposición. Eso lo tendremos que hacer más adelante, entre junio y diciembre. Ahora lo importante es hacer un histórico, valorar las situaciones en nuestras administraciones de todas las plazas y de todas las situaciones que puedan entrar dentro de este proceso, y publicar la oferta con dichas plazas. Una de la tercera cuestión que se puede plantear, o que es interesante plantear, es bueno, la obligatoriedad o no obligatoriedad en este caso de seguir el artículo 8 y 9 del decreto 896/1991, en el que se establecían tanto la exigencia de un temario fijo para las distintas categorías de empleados públicos como también las pruebas, la obligatoriedad de pruebas prácticas, ¿vale? Como decimos, esto tampoco quiere decir que se obvie todo tipo de proceso de procedimientos, que otros artículos del TREBEP sí que están en vigor, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es, en un principio, utilizando el principio general del derecho de la proporcionalidad, pues según las categorías ir reduciendo temario. Es decir, si en una categoría 1 tenemos 90 temas, pues bueno, se pueden establecer 45, 50, 60 temas en las bases, y proporcionalmente pues en el resto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en un administrativo podemos poner 20 temas. El consejo también es que los temas pues sean lo menos teórico posibles y lo más adecuados con la realidad, con la práctica. Por ejemplo, pues la notificación electrónica, sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, es decir, cosas que puedan valorarse sobre todo y que puedan contestarse incluso desde el ejercicio práctico, desde haberlo hecho de forma directa en la realidad.
Bueno, otra de las preguntas, otras cuestiones en estos procesos de estabilización, efectivamente, es qué plazas tienen que incluirse. Y aquí, pues bueno, cada organización tendrá su capacidad y tendremos que valorar qué plazas incluir y cuáles no. En este caso es muy importante, sobre todo, el análisis y la motivación. Es importante que hagamos un verdadero trabajo de introspección, de ver el origen de cada plaza, el origen de cada situación laboral que tenemos dentro de la organización, porque ese trabajo nos va a servir para más adelante y sobre todo nos va a servir para motivar y decidir el listado de la oferta de plazas que vamos a sacar ahora mismo. También se aconseja hacer un pequeño periodo de información pública de ese listado por si hay alguna de las personas o alguna persona afectada que crea que tiene algún interés en el proceso y por lo tanto que pueda presentar algún tipo de alegación. Otro de los conceptos importantes e interesantes de este proceso es el carácter ininterrumpido de la ocupación de la plaza, ¿de acuerdo? Hay un documento que son las orientaciones del Ministerio, que el Ministerio de Hacienda que ha sacado para este proceso, que no es la ley en sí misma, que en unos casos nos ayuda y en otros nos desayuda, y que a veces bueno, los autores o los expertos podemos aconsejar seguir y en otros casos pues un poco menos. En el concepto de plazas ininterrumpidas, pues las orientaciones marcan un límite de 3 meses que la ley no establecía y que a nosotros nos parece a todas luces pues escaso, porque en la administración local, como muchos sabréis, pues la sustitución de una vacante por otra muchas veces no se puede realizar en ese periodo de 3 meses, sino que viene a tardar 6 meses o incluso 9, y en este caso yo creo que hay que aplicarlo con un criterio flexible y motivando efectivamente también el íter o el camino que ha seguido esa plaza para cubrirse y los expedientes que se han hecho para ello y lo que ha durado. Lo importante es que la plaza haya seguido ocupada en el tiempo, que eso me parece lo más importante, y que se siga utilizando y que tenga ese carácter estructural que nos marca la ley. Otro de los puntos claves, si son procesos que puedes limitar a que no se presente gente de otra administración, por ejemplo, o incluso a personas que no sean de tu propia administración. Pues bien, aquí tanto la ley como las orientaciones dejan muy claro que son procesos no restringidos, que cualquier persona, tanto de la calle que no haya tenido experiencia trabajando en la administración como otros empleados públicos, se pueden presentar a los procesos. Es creo que una clave de bóveda de la defensa de la constitucionalidad de esta ley 20, independientemente de que haya otros aspectos más oscuros o que se puedan presentar recursos, y por lo tanto, por supuesto que no se van a poder restringir y no se podrán aprobar como os digo, entre junio y diciembre bases que puedan digamos, favorecer en demasía a los empleados de la propia organización que convoca las plazas. También es importante mencionar que, lógicamente, pues el funcionario que ya ha aprobado una oposición no se puede presentar a esa misma oposición, se podrá presentar a otra que lo permita, como nos ponemos a veces de ejemplo, pues el técnico de administración general de un ayuntamiento se podrá presentar al proceso de estabilización de otro, aportando sus propios méritos. Otro de los puntos que considero de mayor interés también es cómo entender ese principio de no incremento presupuestario, que es otro de los principios que marca la ley. En este caso, pues en mi opinión, no vinculándolo al capítulo 1, sino entendiendo el presupuesto en su conjunto, ¿vale? Como lo podemos entender las personas más de letras y menos de intervención, más de secretaría. Pues bueno, es el presupuesto en su conjunto, sobre todo por varios motivos. Primero porque la ley no te delimita exactamente cómo, no te constriñe al capítulo 1 de gastos de personal. Y en segundo lugar porque probablemente a lo largo de estos procesos, y aunque en principio, lógicamente, no puede haber un incremento total del gasto de la administración, el hecho de las situaciones particulares de muchas administraciones locales van a provocar que haya que hacer modificaciones presupuestarias y modificaciones de crédito que en definitiva sí que incrementen el capítulo 1 del presupuesto de gastos, aunque no se incremente el presupuesto en su conjunto. Es decir, va a haber que hacer ahí equilibrios presupuestarios según cada caso y cada administración. También me parece muy importante dar unas pinceladas, unos consejos sobre qué valorar
en los procesos de concurso-oposición y de concurso. Como veis, hay dos vías, concurso y concurso-oposición, dependiendo de la fecha de entrada en la administración de este personal temporal. En el caso del concurso-oposición, que son las personas más recientes, tenemos que efectivamente establecer en las bases futuras un baremo de concurso y otro de oposición. También, en primer lugar, recomendar que efectivamente la fase de oposición sea previa al concurso a efectos prácticos del tribunal, para que una vez que hayan pasado la mayoría de aspirantes se entre a la valoración de los méritos sin tener que valorar toda la cantidad de méritos presentados de todos los aspirantes, se examinen o no se examinen ese día. Como digo, la principal normativa que hay que tener en cuenta en este aspecto es sobre todo la normativa autonómica, pero en caso de que no existiese, pues bueno, hay que intentar, ya sea por medio de la negociación, interpretando también el propio TREBEP, en este caso, que tampoco dice la Ley 20 nada al respecto, como carácter prioritario la fase de oposición y después la de concurso. ¿Por qué? Porque, bueno, como digo, sobre todo por la parte de los méritos. En la parte del concurso oposición, en la oposición, que sería, como digo, el primer aspecto, la primera prueba que se tendría que hacer, en nuestro caso proponemos hacer un único ejercicio, un solo día, dividido dependiendo de la categoría en una o dos pruebas, para variar diferenciando el nivel, ¿no? Si es un grupo A1, un grupo A2 o es un grupo C1 o incluso un grupo C2. En los grupos o categorías más bajos, pues probablemente en el caso de los ejercicios prácticos de la oposición, con unos exámenes tipo test pueda ser lo más que suficiente o más que cómodo para el tribunal también a la hora de hacerlo, y porque, bueno, las máquinas, la forma de corregir los exámenes tipo test, pues te permiten una agilidad y una simplicidad que también son principios que la Ley 20 impone al proceso, ¿no? De agilidad y simplicidad. Entonces, bueno, dependiendo de la categoría, como digo, pues sería un examen tipo test o en categorías más altas, un grupo A1, un grupo A2. En mi caso, la propuesta que hacemos es la de realizar preguntas cortas a desarrollar, ya dependiendo de cada organización. Si ponemos 15 preguntas cortas de unas 5, 6 o 7 líneas de contestación, también de carácter bastante práctico, que se demuestre realmente el conocimiento práctico de la materia. Y como os digo, en caso de esos grupos, pues un examen tipo test y un examen de desarrollar, uno por la mañana, otro por la tarde, y en un día pues podéis haberos quitado esta parte de la oposición, porque, bueno, pues porque son muchos procesos. Acordaros que lo más normal será hacer unos exámenes por cada categoría, y son muchas categorías, además de lo difícil que resulta convocar y configurar tribunales de selección, que ya me habéis oído en el blog, pues protestar por la falta de profesionalidad de los tribunales y la falta de ayuda para su composición. En el caso del concurso, pues como sabéis, el grueso de las cosas que se pueden valorar va a ser la experiencia. En mi caso, pues no recomiendo utilizar los cursos genéricos de administración, porque creo que se pueden anular, se compensan entre sí, no aportan gran beneficio ni a los que están dentro de la organización que se presenten ni a los de fuera, porque yo creo que es muy difícil determinar el número de cursos que tiene todo el mundo ahora mismo, y tampoco te puedes poner a hacer exámenes como loco, porque cuando empiecen los procesos pues ya no vas a poder aportar más. Y por eso en el caso de los concursos yo creo que se debe valorar la experiencia en la categoría. Es importante la categoría, no vale el puesto de trabajo. Es decir, si eres técnico de contratación, no vale la experiencia de técnico de contratación, tiene que ser la experiencia como técnico de administración general. Por eso me refería anteriormente a que no te puedes presentar a la misma plaza que has aprobado, pero sí a otra de la misma categoría. Entonces eso puede ser también un efecto llamada o una posibilidad digamos, un concurso genérico a lo largo de toda España para todos los empleados públicos que ya tienen una plaza en propiedad. Veremos si es así al final o no, o si se prima o la gente no se mueve y se presenta solo a la plaza que está ocupando, ¿de acuerdo? En segundo lugar, sí que creo que es importante valorar una mayor titulación, es decir, si se pide la titulación mínima necesaria para presentarse de bachillerato, pues aquella diplomatura o grado o licenciatura, pues sí que creo que se debería primar, porque al final es un mérito objetivo y creo que ayudaría al nivel general
del proceso. Y por último, el haber superado procesos o pruebas con anterioridad, que también en la mayoría de los supuestos en la que nos encontramos, habrá algunos casos que no, pero serán los menos. Casi todo el mundo pues habrá pasado unas bolsas de empleo, habrá pasado algún examen tipo test o alguna prueba para entrar como interino. Y recordar también pues que hay compañeros que a lo mejor en un proceso súper exigente de técnico económico, por ejemplo, pues ha hecho 5 exámenes con orales incluidos y bueno, solo había 4 plazas y ha quedado el quinto y el sexto y está interino desde entonces pues por esa circunstancia. Entonces creo que esas 3 cosas serían los méritos que habría que valorar. Recordar que en la experiencia se puede valorar un poco más la experiencia dentro de la propia organización que convoca que en el resto, pero con un límite de tolerancia constitucional que es mínimo, no se puede pasar. Hace poco he visto unas bases en un ayuntamiento muy pequeño de Madrid en el cual pues a mi juicio superaban esa tolerancia constitucional y la diferencia, vamos, prácticamente hacían inviable que pudieran aprobar profesionales empleados de otras administraciones que no fuese esa. Los ejemplos, como digo, siempre son un poquito más. Si se valora 0,50 puntos por mes el haber trabajado dentro de la organización que convoca el proceso, pues en otra organización en la misma categoría de la misma administración, en este caso la local, pues 0,25 por ejemplo, y siempre teniendo en cuenta el peso total o el baremo de puntos total de la experiencia dentro de todo el proceso, es decir, contando también lo que se van a valorar las titulaciones o lo que se van a valorar el haber aprobado ejercicios anteriores, que sería ya el total. Eso es muy importante hacer esos cálculos para evitar que haya recursos en las bases. En el proceso de concurso, pues no hay la parte de oposición y por lo tanto nos quedamos reducidos a los 3, en mi caso, a la propuesta que os hago de la misma valoración, es decir, la valoración de la experiencia, la valoración de titulaciones superiores, académicas y regladas, y en haber aprobado otras pruebas selectivas anteriores, otras oposiciones, otras pruebas para acceder a la administración. Creo que es todo lo que nos da de margen. Hay alguna cosa más que profundizando en algunas jornadas que estoy últimamente dando y a lo mejor en otro momento podemos profundizar en ello, pero ahora mismo creo que es el consejo más racional que os puedo dar, de verdad, porque el concurso al final pues va a ser un currículum que se presente por las personas que quieran aspirar a esa categoría, con lo cual va a ser complicado. Y por último, y la 10ª cuestión que os planteo en este videoblog, pues bueno, será la constitución de bases posteriores al proceso. Recordar que las orientaciones también aclaran, y la propia ley 20/2021, que puede haber los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios. ¿Cuándo pueden no serlo? Cuando se negocie en el seno de la negociación colectiva. Y por lo tanto, pues el establecimiento de unas bolsas de empleo derivados de estos procesos para aquellos que no lo superen, pues puede ser una buena medida dependiendo de la organización, ¿no? Si tiene muchas bolsas constituidas, si no tiene bolsas constituidas, si, bueno, va a seguir necesitando mucho empleo temporal, que yo creo que todos se van a seguir necesitando empleo temporal, aunque con los límites establecidos ahora en el artículo 10 del TREBE y en la ley de la reforma laboral. Y creo que sí que sería importante crear esas bolsas, pero quizá el kit de la cuestión o la pregunta genérica que se puede hacer es si esas bolsas se crean solo en la fase de la vía del procedimiento de concurso-oposición o también en las de concurso, como hacen nuestros compañeros o varios expertos también en recursos humanos. Quizá establecer una bolsa en la parte de concurso pues es un poco exagerado, pero por el hecho de permitir luego el acceso al empleo público a través de solo una prueba de concurso. Pensar que la ley lo contempla como algo excepcional y único, este proceso excepcional de concurso, como para, digamos, habilitar de alguna manera el seguir utilizándolo para llamamientos posteriores. Y por último, otra cosa que deriva de la constitución o no de bolsas, pues es el lugar que ocupa esas personas que salen de este proceso a una bolsa, y también las bolsas que tengáis constituidas, sobre todo los ayuntamientos más grandes, y que esas personas pues no se hayan presentado a los procesos. Al final, probablemente en estos casos, pues tendréis que crear una bolsa A y una bolsa B y negociar con los sindicatos pues el orden de llamadas, y si van antes los, digamos, más antiguos o los más nuevos, que es un tema también pues
candente y complicado, y que el Tribunal Supremo también se pronunció recientemente a favor de los que tenían menos experiencia por delante de los que tenían experiencia, es decir, los que habían aprobado un ejercicio y se habían quedado en bolsa, sobre los que no habían, solo se basaban en la experiencia. Pero como digo también, pues estos procesos de estabilización son complejos, no se han llevado a cabo ni desarrollado en su totalidad, por lo tanto, pues están un poco abiertos a los que el resto de expertos y los responsables de recursos humanos adopten, pero siempre intentar que sea de forma motivada y por escrito, porque es un proceso que va a tener muchos recursos y muchos problemas. Espero, aunque haya sido breve, que os haya servido, y espero los comentarios y bueno, acordaros, tocar la campanita y dar al like para seguir aumentando los vídeos del canal. Hasta luego, adiós.